Derecho Administrativo 2, repito, porque empecé recién a grabar ahora, el libro de Derecho Administrativo 2 tiene todo el programa de esta materia, tanto ahora para el cursado virtual como la materia para el EFIP 2, condensado en un solo libro que además no es muy extenso, ¿sí? Y es un libro que luego les va a servir incluso, tanto en Córdoba para el país, para la práctica profesional. Hagan o no derecho público, derecho administrativo. Siempre, generalmente cuando doy la clase o las clases de derecho administrativo, les explico que a lo que sea que se dediquen en el ejercicio de la profesión, siempre van a tener en algún momento que lidiar con cuestiones del derecho administrativo o del procedimiento administrativo o del procedimiento constitucional, y no saben la vergüenza que muchos y muchas colegas pasan a veces cuando evidencian un desconocimiento absoluto. Ahí lo tenemos a Sergio de Mendoza, cuando evidencian un desconocimiento absoluto del derecho administrativo, del procedimiento administrativo. Y en todos los fueros siempre hay que lidiar en algún momento con un determinado procedimiento administrativo y con determinados institutos del derecho administrativo. Por eso siempre está bueno tener ese libro como consulta. Y en este caso, bueno, en la bibliografía tenemos a Manili para la última parte de la materia del proceso constitucional, Orgaz, Montesi y Villafañe para lo que sería la primera parte de derecho, procedimiento administrativo y proceso administrativo. Pero yo les recomiendo, o sea, si estudian desde ese libro, van a ver que no solo que van a tener el mismo contenido que en la bibliografía que les indica el programa, sino que van a tener más y les va a ser mucho más sencillo para estudiar, tanto para los parciales de esta materia como para el examen final en el EFIP 2, ¿sí? Bueno, dicho esto y hecha esa recomendación de bibliografía, les voy a iniciar con las recomendaciones para el trabajo práctico. La primera es una de índole práctico o de forma. Ustedes van a tener, cuando abran no me sale la palabra, pero básicamente el archivo que siempre se repite en las distintas materias de la universidad, la plantilla, perdón. En la plantilla les exige un determinado número máximo de caracteres o de palabras, que siempre se les hace lío porque esto es un número muy acotado de caracteres, entonces no saben si acotar la respuesta para no pasarse, no saben qué consecuencias tiene si se pasan del número de caracteres. No se hagan problema por eso, escriban tranquilos, que no tiene ninguna consecuencia. Es una plantilla que se usa incluso para todas las carreras, y no se puede eliminar esa leyenda, pero no va a tener ninguna incidencia. Ustedes escriban tranquilos las respuestas. Son casos, los trabajos prácticos por lo general tampoco piden respuestas muy extendidas, se pide más bien una respuesta acotada. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, había una de las preguntas, justo lo cerré al caso, pero bueno, hay una de las preguntas que tiene que ver con cuál vía procesal elegirían para tutelar, en este caso, los derechos de estos jubilados que ven afectado un derecho de contenido patrimonial. Al final les dice, bueno, que a medida que avancemos con la materia vamos a ir viendo que hay distintas vías procesales para accionar judicialmente, ¿sí? Bueno, no hay, si bien hay una respuesta correcta que va a surgir naturalmente del contenido del módulo 1, tengan en cuenta para este trabajo y para los otros que si la respuesta es incorrecta, pero la justificación que hacen me hace a mí dar cuenta de que han leído los temas, se pueden haber equivocado en interpretar la pregunta, se pueden haber equivocado en aplicar el conocimiento del tema a ese caso en concreto. Si la respuesta, está bien fundamentada, yo lo voy a tener en cuenta a eso, ¿sí? En lo que sí voy a hacer hincapié, porque esto ya se ha vuelto un flagelo en el cursado virtual de la carrera, es con el tema de los trabajos prácticos copiados, ¿sí? Extraídos de internet, de Filad, de Script, hay una página nueva que no recuerdo el nombre ahora.
tenemos todas las antenas alerta, porque además son tantos los trabajos que tenemos que corregir, que a los 15 trabajos que corregimos ya nos damos cuenta al instante cuando un trabajo es copiado o de otro grupo o bajado de internet. Además ya hay cuestiones que nos hacen dar cuenta que los trabajos son bajados de internet. Conocemos cuáles son las páginas, entonces siempre tenemos ya los modelos de los trabajos que hemos subido, cómo están en internet. Entonces, elaboración personal, ¿sí? Ni siquiera copiar apartados del Canvas y pegarlos en el trabajo. Escriban ustedes con sus palabras, utilizando el lenguaje técnico propio de la materia, pero elaboración personal, porque eso además lo vamos a valorar muy positivamente a la hora de corregir, ¿sí? En tanto en cuanto nos demos cuenta que el trabajo está hecho por ustedes, incluso psicológicamente, si bien un docente o una docente no pueden afectarse psicológicamente al corregir un trabajo, bueno, es un consejo que les doy, uno incluso se predispone mejor para corregir un trabajo que se nota que ha sido elaborado por ustedes. Es muy importante eso, es muy importante porque son trabajos sencillos, son trabajos que los obligan a ir avanzando con la lectura mínima de la materia para llegar bien a los parciales y al final. Entonces, es ahogarse en un vasito de agua, tratar de bajar un trabajo de internet cuando es bastante sencillo, bastante sencilla la actividad práctica que tienen que resolver. Bueno, dicho esto, nos metemos directamente con los temas, ¿sí? Háganme preguntas por el mensajero. Con esta modalidad que ustedes tienen, yo creo que tienen incluso más ventaja que los que cursan, por lo menos en el siglo XXI de manera presencial, porque tienen 4 clases del docente, van a recibir permanentemente recomendaciones escritas mías para analizar los temas, y si me hacen preguntas dentro de las 24 horas, van a tener la respuesta, o bien les acompañaré algún otro texto desde donde ver mejor el tema, o les haré una pequeña explicación escrita. Yo trato de escribir como si les estuviera hablando en el aula o acá, por esta vía, entonces trato de ser lo más pedagógico posible, a veces lo logro, otras veces no, pero ustedes tienen una posibilidad de inmediación con el docente total, más paradójicamente que cualquier alumno o alumna que cursa presencial. Entonces aprovechen eso, ¿sí? Aprovechen eso, háganme todas las preguntas que quieran, fin de semana, yo estoy siempre pendiente del mensajero, ¿sí? Y me encanta cuando pregunten y me entusiasma mucho sentarme a contestarles. Vamos a ver el primer tema que les plantea. Yo voy a seguir el orden del Canvas, pero ustedes para estudiar, por supuesto, van al programa y se van a los libros, o al libro que les recomendé ahí, o a los libros de la bibliografía básica, y solo en última instancia el Canvas. Más en esta materia en la cual el Canvas está acotado y no cubre la totalidad de los temas de la materia, ¿sí? Al que no consiga el libro que les recomiende, que es muy fácil de conseguir, como les decía, no hay forma de no conseguirlo, para la parte que tiene que ver con proceso constitucional, ¿sí? Amparo, recursos extraordinarios federales, etcétera, cualquier manual de derecho constitucional les va a servir, no solo el de Manili, ¿sí? Bueno, el primer punto que aparece es procedimiento administrativo y proceso administrativo, ¿cuáles son las diferencias? Yo creo que este tema, tanto este tema como el de la ley 7182 del proceso contencioso administrativo de Córdoba, pueden ser muy fácilmente resumibles, o se pueden muy fácilmente estudiar haciendo un cuadro sinóptico, ¿sí? Yo siempre propongo, cuando doy la clase presencial, en el pizarrón hago un gran cuadro sinóptico. Acá lo hubiera hecho, pero no tengo, donde hoy me agarro el día para dar la clase, no tengo mi pizarrón portátil. Y en este cuadro sinóptico, básicamente yo haría hincapié en el concepto de procedimiento administrativo, en el concepto de proceso administrativo y en las diferencias fundamentales que tiene. En el Canvas, el texto les aclara, digamos, que en Córdoba la ley de procedimiento administrativo es la 6658, que la ley de proceso
contencioso administrativo es la 7182 y que la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo es la 19549. No nos sirve todavía asomarnos a estas leyes si no hemos entendido los conceptos que estamos manejando. A mí no me gusta la definición de procedimiento administrativo que tienen en el Canvas, pero bueno, tampoco es demasiado importante en esta instancia dar una definición de memoria o tomar la definición de alguno de los autores sobre procedimiento administrativo. En el Canvas se les habla de los cauces dentro de los cuales la administración se desenvuelve dentro de su esfera de actuación, es decir, dentro de la propia estructura de la administración. Hay otras definiciones que son más plausibles, pero bueno, tomémosla como una definición básica. Son el conjunto de normativas o normas procedimentales que regulan, ¿sí? Las distintas instancias a través de las cuales la administración tiene que expedirse en relación a los ciudadanos o en relación a temas o causas iniciadas de oficio por la misma administración. Olga dice que sería útil si les facilito un cuadro sinóptico. Sí, sería útil. Yo lo tengo, yo tengo mis cuadros hechos, pero les tendría que mandar una foto de un cuadro que está re lindo que lo hagan ustedes. ¿Pero por qué? Porque a medida que armen el cuadro, van a ir entendiendo el tema. Yo les voy a ir desarrollando los dos temas fundamentales de hoy, que son proceso administrativo y proceso contencioso administrativo. Básicamente todo lo que yo les diga les va a servir para hacer el TP1, pero además para el primer parcial. Lo que yo les diga va a ir teniendo la estructura de un cuadro sinóptico, así que en el libro ahí dice, bueno, todos están viendo el chat, ¿no es cierto? Juan Pablo, cuando hablas del libro, ¿a cuál estás haciendo referencia? ¿Al que yo les recomendé? Exactamente, sí, en el libro, de hecho, estos dos temas, porque cuando hablamos de la ley contencioso administrativa, vamos a hablar hoy fundamentalmente de dos acciones, la acción de plena jurisdicción y la acción de ilegitimidad, también está analizada en el libro a modo de cuadro sinóptico. Yo creo que ambos temas, si ustedes toman una hoja, por ejemplo, A4 de computadora, y a medida que van leyendo, dividen la hoja en dos, la dividen en ítems y van poniendo las diferencias entre procedimiento administrativo, proceso administrativo, acción de plena jurisdicción y acción de legitimidad, es un tema que lo tienen resumido en dos carillas, ¿sí? Así que la metodología está muy buena para abordar estos temas. Tenemos entonces que el procedimiento administrativo, no importa si en Córdoba o en la Nación, tiene que ver con las distintas normas procedimentales o los cauces, reemplacen normas procedimentales por cauces, dentro de los cuales se desenvuelve la administración en su propia esfera de actuación. Todos los temas que una administración pública debe resolver, temas de gestión, temas de funcionamiento interno de la administración, dar respuesta a los distintos reclamos de los ciudadanos, son tramitados a través de procedimientos administrativos, tanto en las provincias como en los municipios, como en la República Argentina, como en la esfera nacional o federal, tenemos infinidad de procedimientos administrativos, ¿sí? La Ley 6658 de Córdoba, la 19549 nacional, contienen lo que es el procedimiento administrativo elemental o basal, pero luego tenemos tantos procedimientos administrativos prácticamente como procedimientos existen frente a las distintas administraciones municipales, provinciales y la nacional. Por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo administrativo. El trámite para que un estudiante o un trabajador
tienen que realizar frente al municipio o a la provincia para obtener el boleto. Bueno, en Córdoba está, creo que se llama BOE, pero en la mayoría de las jurisdicciones hay un boleto estudiantil o un boleto obrero. Es un procedimiento administrativo que va a requerir una determinada presentación del ciudadano, que va a requerir acompañar determinada documental y que va a exigir finalmente una respuesta de la administración luego de que se haya valorado si se ha cumplido con los requisitos formales determinados, ¿sí? Cuando la municipalidad de la ciudad o localidad donde yo vivo me impone una multa porque estacioné mal el auto, ¿sí? Y me da 5 días de plazo para presentar el descargo, y luego de ese descargo que yo presente, me da una respuesta, que es un acto administrativo, y finalmente me impone una determinada sanción pecuniaria. Eso es un procedimiento administrativo que está regulado en una determinada norma administrativa, ¿sí? Entonces, hay tantos procedimientos administrativos que ni nos podemos imaginar, sobre todo teniendo en cuenta las 13 esferas que implican nuestro régimen federal. Concepto de procedimiento administrativo. Concepto de proceso administrativo. El proceso administrativo es un proceso judicial, ¿sí? Ustedes ya han visto, creo que ya la mayoría han cursado Derecho Procesal, ¿no es cierto? Pero ya han visto que el proceso judicial es una serie progresiva y concatenada de actos. Entonces, el proceso administrativo es una serie concatenada y progresiva de actos que se desarrollan en la esfera o en la órbita judicial, y en la cual el Estado, en el Canvas dice administración, yo cambiaría la palabra administración por la palabra Estado, interviene o bien como actor o bien como demandado, ¿sí? Esas son, ahí ya tienen, en nuestro cuadro sinóptico tenemos procedimiento administrativo concepto, proceso administrativo concepto. El procedimiento administrativo se realiza básicamente en la esfera propia de la administración. El proceso administrativo es un proceso judicial que se tramita pura y exclusivamente en el ámbito o en la órbita judicial, ¿sí? Bueno, o en un fuero judicial. Esos son los dos conceptos. Vamos ahora a las diferencias. Me van escribiendo si entienden, si no entienden, si tienen alguna duda o si quieren alguna aclaración. Yo diría, para analizar el procedimiento y el proceso y sus diferencias, esto les va a ser muy útil para los parciales, para responder muchas preguntas en el sistema Q, para entender la cuestión de fondo y para el EFIT. A ver, primero generalmente se inicia el procedimiento y luego el proceso. No generalmente, siempre tengo que haber agotado, sí, es así Juan Pablo, pero siempre tengo que haber agotado la vía administrativa para poder recurrir a la vía judicial, ¿sí? Yo tomaría, para analizar la diferencia entre procedimiento administrativo y proceso administrativo, 3 puntos para establecer las diferencias, ¿sí? Ese concepto que da Alfredo también, bueno, es congruente con el concepto que les di yo. Básicamente nos permite captar lo mismo y les va a servir. Por eso les decía al principio, de donde estudien esta materia, si entienden los institutos que pretendemos que entiendan, no van a tener problema para las evaluaciones, porque siempre apelamos a eso, ¿sí? Si se entendió el concepto, no van a tener problema para responder, sobre todo como didácticamente o pedagógicamente se han planteado las evaluaciones en esta materia. Para entender procedimiento y proceso, yo les propondría analizar cómo se inicia y cómo concluye el procedimiento administrativo, cómo se inicia y cómo concluye el proceso administrativo, primera diferencia. Y segunda diferencia, ¿qué característica tiene el órgano que decide, en el caso del procedimiento administrativo, que dicte el acto con el que concluye el procedimiento administrativo, y el órgano que dicta el acto con el que concluye el proceso judicial, ¿sí?
Vamos entonces, ahí les propuse, digamos, la segunda parte del cuadro sinóptico, diferencias entre procedimiento administrativo y proceso administrativo. ¿Cómo se inicia el procedimiento administrativo? El procedimiento administrativo puede iniciar o mediante un reclamo administrativo. Todos estos conceptos ya los han estudiado en la materia de Derecho Administrativo, que todos han cursado. Me remito al libro de Derecho Administrativo 1, de los mismos autores de este libro que les acabo de proponer como bibliografía, y al Canvas de Derecho Administrativo 1. A través de un reclamo administrativo, a través de un recurso administrativo, mediante el cual impugno un acto administrativo que considero me ha afectado en un derecho o en un interés, o a través de una mera denuncia administrativa. ¿Cuál era la diferencia? No sé si alguno o alguna quiere hacer una pregunta o abrir un micrófono y explicarnos brevemente las diferencias entre el reclamo administrativo, el recurso administrativo y la mera denuncia, porque ya lo han visto. La denuncia administrativa la podemos interponer todos los ciudadanos. Tiene que ver con la existencia de un interés simple. ¿Cuál es el interés simple? Aquel que tenemos todos, en que la administración cumpla con deberes o atribuciones que tiene de acuerdo al ordenamiento jurídico. Un ejemplo sumamente sencillo sería, como ciudadano, observo que una vereda del centro de la ciudad está rota. No me ha afectado a mí porque no soy dueño del negocio que está frente a esa vereda, entonces no me afecta económicamente, no me he tropezado y lastimado, entonces no tengo nada que reclamar, ningún derecho que esgrimir frente a la administración municipal en este caso, pero sí como ciudadano tengo derecho a exigirle a la administración municipal que cumpla con su deber jurídico de reparar esa acera, esa vereda, ¿sí? La característica es que quien es titular de un interés simple y a través de este interés simple o del ejercicio de este interés simple inicia una mera denuncia administrativa, no será parte de ese procedimiento administrativo. Como si será parte de ese procedimiento administrativo quien interpone un reclamo administrativo en el cual ya hay algún derecho o interés concreto del cual yo soy titular, yo si interpuse el reclamo administrativo, y además de iniciarse un procedimiento administrativo, voy a ser, como titular, en ese caso, de un interés legítimo, voy a ser parte de ese procedimiento administrativo, voy a tener acceso al expediente, voy a poder instar el trámite administrativo y me deberá ser notificado a mí personalmente el acto administrativo que, mediante el cual la administración ponga fin a ese procedimiento administrativo. El recurso administrativo, siempre estamos repasando temas de derecho administrativo que viene, no es un repaso en vano, creo que les va a servir mucho refrescar esto para leer el módulo 1, el módulo 2, y para rendir todas las evaluaciones de la materia, incluido el TP1. Lo interpongo, entonces decíamos, al recurso administrativo para impugnar un acto administrativo que considero adolece de algún vicio, ¿sí? De algún vicio de forma o de fondo, y que considero afecta un derecho o un interés del que soy titular, ¿sí? En cambio, el proceso administrativo solamente puede iniciarse ¿cómo? A ver quién se anima a escribir o a contarnos cómo se puede iniciar el proceso administrativo. De una única manera. Mientras que el procedimiento lo inicio mediante un mero reclamo administrativo, mera denuncia, de un reclamo administrativo o de un recurso administrativo, o una cuarta opción que ya les voy a explicar, el proceso administrativo, ¿cómo puede únicamente ser iniciado? A ver. Es una palabrita la respuesta. A ver, Olga, Alfredo, el que lo escribe primero gana, de una demanda, exactamente. Seguramente Olga iba, ahí está.
Le creo a Olga, le creo porque escribió sin la A, quiere decir que se apuró mucho a escribir la palabra. Muy bien. La demanda, el proceso administrativo se inicia con una demanda. Segunda diferencia. Fíjense qué fácil que es estudiarlo así, porque vamos entendiendo muy sencillamente de qué se trata, de qué se tratan estos dos institutos, muy fácilmente distinguibles. ¿Cómo concluye el procedimiento administrativo y cómo concluye el proceso administrativo? El procedimiento administrativo concluye por regla. Perdón, me olvidé de decirles la cuarta posibilidad para iniciar el procedimiento administrativo, que es de oficio por parte de la administración, ¿sí? Esto creo que en el Canvas no lo tienen, en el libro sí, y está muy bueno que lo tengan en cuenta como la cuarta opción. ¿Por qué? Porque hay infinidad de trámites infinidad de cuestiones que la administración pública en su diario o en su cotidiano funcionamiento tiene que resolver y que no tienen que ver con el ciudadano. Por ejemplo, en mi caso yo soy abogado del Estado provincial en Córdoba y me desempeño en la Fiscalía de Estado. Y en infinidad de circunstancias, otro ministerio, bueno, Juan Pablo está en el Canvas, mejor, me quedo más tranquilo. Me parece que el año pasado había un problema ahí y hubo que hacerle un agregado. De todas formas, acuérdense que el Canvas no contiene todos los temas que son objeto de evaluación, así que nunca nos apoyemos en el Canvas porque no va a estar todo ahí, ¿sí? Esto es una regla para este y para las otras materias. Por regla, bueno, decíamos, la cuarta forma de iniciar un procedimiento administrativo es de oficio, cuando la propia administración impulsa un determinado procedimiento administrativo. A nosotros, en Fiscalía de Estado, el Ministerio de Educación, por ejemplo, frente a determinados inconvenientes que hay en una determinada escuela de la ciudad de Córdoba o de otra ciudad del interior de la provincia, nos requiere el inicio de oficio de una investigación administrativa para esclarecer, por ejemplo, si un docente o una docente incumplieron con sus deberes en tanto que docentes al maltratar a los alumnos del curso quinto A, por ejemplo. Ese es un típico caso de inicio de oficio por parte de la administración de un procedimiento administrativo que es en este caso una investigación administrativa. Ustedes ya vieron derecho disciplinario cuando estudiaron administrativo, investigación administrativa, sumario administrativo, sanciones a los agentes públicos cuando incumplen sus deberes u obligaciones. Esos trámites por lo general son iniciados o ante una denuncia que realiza la víctima, que puede ser un ciudadano o puede ser un agente público, o de oficio cuando son los propios órganos de la administración los que toman conocimiento de una determinada irregularidad e instan la realización de una investigación administrativa, es decir, de un procedimiento administrativo, para concluir con el esclarecimiento del hecho. Y concluye, entonces vamos al segundo punto, el primer diferencia entre procedimiento y proceso, cómo inicia uno y otro. Segunda diferencia, cómo concluye uno y otro. El procedimiento administrativo concluye con el dictado de un acto administrativo, ¿sí? Recuerden que el acto administrativo es un instrumento o acto jurídico a través del cual la administración exterioriza su voluntad, ¿sí? El acto administrativo produce efectos en el exterior, hacia afuera de la esfera de la administración. Este también es un concepto de la materia de derecho administrativo, pero que tienen que tener absolutamente en claro cuando cursan esta materia, porque si no, la materia ya da por hecho el contenido, tanto el libro como el Canvas, como las actividades, dan por hecho que ustedes estos institutos de la materia anterior los manejan, entonces a veces no van a entender algunos temas si no volvemos a lo básico del derecho administrativo. ¿Cómo concluye el proceso administrativo? Se los dejo a ustedes. A ver si Olga le gana a Alfredo con una sentencia. Muy bien, Alfredo, estás totalmente
estás con el teclado ahí, como si estuviéramos en la tele, estás con el botoncito ahí para tocar. Con el dictado de una sentencia, única y exclusivamente con el dictado de una sentencia. Entonces, esperen que estoy con un problema de iluminación acá. Entonces, vamos a la última diferencia entre el proceso y el procedimiento, que tiene que ver con, ahí está, con el órgano que toma la decisión, con el órgano que lleva adelante el procedimiento y el proceso en uno y otro caso, y que toma la decisión con la cual concluye tanto el procedimiento como el proceso. ¿Cuál es el órgano que lleva adelante el procedimiento administrativo y que dicta el acto administrativo con el que concluye ese procedimiento? La administración pública o el órgano administrativo de cada uno de los poderes, de los tres poderes, dentro de los cuales se esté desarrollando este procedimiento. También vimos en la materia de derecho administrativo que la función administrativa se ejerce no solamente en el Poder Ejecutivo, sino también en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. No sé si alguno ha cursado o alguna han cursado Derecho Administrativo conmigo, pero siempre les machacábamos en el módulo 1 con que uno de los saberes con los que tenemos que dejar ese módulo es: hay función administrativa en los tres poderes del Estado. Si el presidente de la Cámara de Diputados o la presidenta de la Cámara de Diputados toma una medida mediante la cual le sube el sueldo a los agentes públicos de la planta permanente de la Cámara de Diputados, eso es un acto administrativo, ¿sí? Bueno, entonces hay función administrativa. El órgano que decide en el procedimiento administrativo es la administración y tiene como característica estar involucrada, ¿sí? Estar involucrada en los intereses, o derechos que se encuentran en juego en ese procedimiento administrativo. Yo interpongo un reclamo a la administración, ¿sí? Por ejemplo, supongan que soy empleado de la administración y que no se me están reconociendo 5 años de antigüedad, entonces a través de un reclamo solicito que se incorpore esa antigüedad al ítem de mi sueldo, y por lo tanto, además de ser agente público, soy ciudadano y estoy interponiendo el reclamo administrativo. La administración va a responder por sí o por no mediante un acto administrativo a mi reclamo, y por supuesto que está involucrada, que está interesada en el resultado de ese procedimiento administrativo, porque va a ser la propia administración la que va a tener que erogar ese aumento en mi salario. O si soy un ciudadano e interpongo un reclamo administrativo para que se repare el caño de agua que está inundando una determinada parte de la ciudad, la administración también patrimonialmente va a estar involucrada y va a tener que realizar o no una erogación de acuerdo a, bueno, en ese caso es un poco grosero, ¿no es cierto? Imagínense, hago un ejemplo un poco más sutil, pero está involucrada o es parte o comparte intereses o derechos que estén en juego en ese procedimiento administrativo. En cambio, el órgano jurisdiccional que lleva adelante el proceso administrativo y que dicta la sentencia es axiológicamente independiente a las partes de ese proceso administrativo. En el proceso administrativo que se realiza en el ámbito judicial, el juez, si bien el juez es parte del Estado y es parte, por lo tanto, de la misma estructura estatal que contiene a la administración pública, evidentemente se considera como un órgano independiente y que es absolutamente neutral a las partes. Una va a ser la administración pública, o vamos a ver después qué otras partes estatales o qué otros órganos estatales pueden ser parte como actor o como demandado en un juicio contencioso administrativo, y la otra parte va a ser generalmente un ciudadano o grupo de ciudadanos, ¿sí? O una persona física o una persona jurídica. Entonces, esa última diferencia dentro de las tres diferencias entre procedimiento y proceso tiene que ver con la no neutralidad o independencia del órgano
que dicta el acto administrativo en un caso, y la independencia axiológica en relación a las partes que forman parte del procedimiento del órgano jurisdiccional en el segundo caso. Con esto yo daría por concluido el tema. No sé si alguno o alguna quiere hacer alguna pregunta, si no, seguimos adelante. De todas formas, les reitero, les quiero machacar con esto, háganme preguntas por el mensajero, porque es una gran, sobre todo, bueno, por lo menos en mi caso, que sé que con mucho compromiso les voy a responder, porque es una gran ventaja que tienen ustedes. Muchas gracias, Olga. Segundo punto que había pensado yo compartir con ustedes en este encuentro, qué largo que soy, siempre me quedo sin tiempo, tiene que ver con las partes en el proceso contencioso administrativo, para darle un cierre al tema anterior, porque ahí sí les quería hacer una aclaración en relación al contenido del Canvas. En el Canvas, ¿qué tienen como partes, como listado de los órganos estatales que pueden ser parte del proceso administrativo? Cualquiera de los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. En el Canvas les habla de Córdoba, pero todo es traspolable a la órbita nacional o municipal. Entes autárquicos, pueden ser los entes provinciales de Córdoba o cualquier ente autárquico nacional. En Argás, personas jurídicas privadas que prestan un servicio público, como por ejemplo Edenor o Edesur, etcétera, etcétera. Tribunal de Cuentas, en el caso de Córdoba. Si nos vamos a la órbita nacional, podremos hablar de la SIGEN, por ejemplo, o de la Auditoría General de la Nación, la AGN. Municipios. Y después hay un punto que es el que yo quería aclarar para que no les genere confusiones a ustedes. El último punto dice cualquier, más o menos, ¿no es cierto? No lo voy a repetir textual, pero cualquier ente, dice, de potestad pública que puede decidir como última instancia administrativa. Esto los puede llevar a ustedes a la confusión de que cualquier órgano que puede ser el que dicte el acto administrativo, teniendo en cuenta lo que les venía yo explicando antes, que dé fin a un procedimiento administrativo, de acuerdo a eso que dice el Canvas, podría ser legitimado pasivo, es decir, podría ser demandado en un proceso contencioso administrativo. Y esto no es así, ¿sí? Solamente, si ponemos como ejemplo a la administración pública centralizada, ¿sí?, cuya máxima autoridad a nivel nacional es el jefe de gabinete, que responde políticamente al presidente, y cuya máxima autoridad en las órbitas provinciales es el gobernador. La administración pública tiene personería jurídica propia, ¿sí? Estamos hablando del poder ejecutivo. Lo mismo que el poder judicial, lo mismo que el poder legislativo, lo mismo que los entes autárquicos, ¿sí?, que por definición también ya lo han estudiado en Derecho Administrativo, en el módulo 1 de Derecho Administrativo, tienen personalidad jurídica propia. Pero dentro de la administración pública, los distintos ministerios, por ejemplo, o las distintas secretarías que forman parte de esos ministerios, no tienen personalidad jurídica propia. Entonces, ni en Córdoba, ni en ninguna otra provincia, ni en Mendoza, Salta, Santa Fe, no me acuerdo qué otras provincias tenemos acá, pero bueno, Mendoza, Salta, Santa Fe, Cava, ninguna de estas jurisdicciones yo puedo demandar a un ministerio, porque no tienen personalidad jurídica propia. Tengo que demandar a la administración pública dentro de la cual ese ministerio se circunscribe, ¿sí? En Córdoba, en el fuero contencioso administrativo, van a ver las carátulas que dicen fulanito contra superior gobierno de la provincia de Córdoba. Es la manera de demandar a la administración pública. En las distintas jurisdicciones esto tiene distintas formalidades, pero conceptualmente estamos hablando siempre del mismo caso. Y ese último punto que yo les explicaba y que no quería que les genere confusión con esto, en realidad se refiere a las personas jurídicas de derecho público, que no son privadas, que es complejo de explicar, voy a ver si puedo ser claro, que ejercen una función por delegación
de una potestad estatal, ¿sí? El típico ejemplo, el ejemplo al que se refiere ese último punto de los entes que tienen potestad pública para ser la última instancia administrativa, tiene que ver con los colegios profesionales, ¿sí? Los colegios profesionales, por ejemplo, en nuestro caso, los colegios de abogados de las distintas jurisdicciones, están ejerciendo, y los colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, colegios médicos, etcétera, 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 están tomando una potestad que les delega el Estado de controlar que los profesionales se desempeñen o que en el ejercicio profesional no afecten los intereses que tienen que ver con el bien público, ¿sí? Y como se entiende que al Estado le queda demasiado lejos técnicamente ese menester, el Estado delega en una persona jurídica que es de derecho público. Yo tengo un paper escrito sobre el sistema, voy a ver si se los comparto. En una persona jurídica que es de derecho público, vamos a encontrar distintos autores que le dan o que le asignan una distinta naturaleza jurídica a los colegios profesionales, pero son en definitiva personas jurídicas que ejercen una función delegada por el Estado. A eso se refiere ese último apartado y no quería que le generara una confusión, ¿sí? El colegio de ingenieros que sanciona a un ingeniero porque ha violado una regla ética de su profesión y que interpone una sanción de apercibimiento público, está dictando un acto administrativo. El ingeniero que impugna ese acto administrativo porque considera que adolece de algún vicio en sus elementos esenciales o que afecta un derecho suyo de manera injusta, puede impugnarlo, y si esa impugnación no tiene, puede recurrirlo, puede presentar un recurso de reconsideración. Y si ese recurso es rechazado, puede recurrir a la vía judicial en el fuero contencioso administrativo, ¿sí? Como si estuviera accionando contra el Estado, pero es una persona jurídica no estatal de derecho público, colegio de ingenieros, y vamos a encontrarnos de todas maneras en el fuero contencioso administrativo. Bueno, uno de los últimos puntos de esa primera lectura tenía que ver con las cuestiones excluidas de la ley 7182. Voy a ser muy breve acá, porque básicamente acá retomamos el tema de la actividad reglada o de la actividad discrecional de la administración. Y si bien ustedes tienen muchos puntos ahí, a medida que los van leyendo, siempre estamos haciendo referencia más o menos a la misma idea, ¿sí? Los actos institucionales o de gobierno son aquellos que tienen que ver con las medidas políticas a través de las cuales quien está en la cúspide del Poder Ejecutivo, pone en juego, pone en desarrollo unas determinadas ideas y un determinado plan de gobierno que ha sido presentado al electorado antes de las elecciones y que ha sido elegido por la mayoría del electorado. Entonces, sería problemático que el ordenamiento jurídico pusiera, voy a usar un término no muy técnico, palos en la rueda para que aquel que se encuentra al frente del Poder Ejecutivo no pueda desarrollar, no pueda tomar medidas de gobierno para plasmar en la realidad muchas de las promesas contenidas en su plan electoral, y en virtud del cual el pueblo en su mayoría ha elegido a esa persona para que esté al frente, para que esté como mandatario en cualquiera de las tres órbitas de gobierno, ¿sí? Pero los actos de gobierno, en definitiva, no son distintos a lo que llamamos actividad discrecional de la administración. En la lectura lo tienen presentado como algo distinto, yo considero que es lo mismo. Recuerden, esto también lo vimos en derecho administrativo, que la actividad discrecional de la administración tiene que ver con aquellas políticas públicas, planes de gobierno, actos o ideas que tienen que ver con una determinada ideología del gobernante, ¿sí? Y que ha sido elegida en elecciones libres y democráticas por el electorado de un municipio, de una provincia o del país,
y que por lo tanto hacen a la legitimidad que tiene ese mandatario que está al frente de una administración pública, municipal, provincial o nacional. Entonces, tiene que haber un margen discrecional, un margen no judicializable para que ese mandatario pueda tomar medidas de gobierno, pueda plasmar, pueda implementar medidas públicas, ¿sí? Políticas públicas. Esa actividad discrecional no puede ser sometida al control de la justicia o al control de órganos administrativos. ¿Soy claro en esto? Mientras les empiezo a explicar la actividad reglada, leo si para alguno o para alguna ha quedado alguna duda al respecto. La actividad reglada de la administración es todo el resto. Todo lo que no es actividad discrecional es actividad reglada y tiene que ver con todo aquello que el ordenamiento jurídico positivo establece que la administración pública tiene que cumplir en el desempeño de la función administrativa, ¿sí? Tiene que ver con el principio de legitimidad o el principio de juridicidad, que ustedes lo tienen, tanto en la ley 19.549 como en la ley 66.58. A los que no son de Córdoba, pero quieren repasar algunos de los temas objeto de examen a lo largo de esta materia, les cuento que la ley 66.58 es sumamente pedagógica, ¿sí? Ahí tienen muy bien explicado tanto los recursos administrativos como los principios que informan el procedimiento administrativo, y además es corta y clara. Y cada artículo está titulado, así que es muy fácil ir al tema que estamos buscando. No es para estudiar exclusivamente la ley, sino para tomar la ley como otra referencia más de estudio. El principio de juridicidad o de legitimidad, ¿sí? Lo que antes llamábamos, o de legalidad, lo que antes llamábamos principio de legalidad, los autores de derecho administrativo luego lo han ido ampliando a principio de juridicidad, tiene que ver con esto, con que en todo ejercicio de la función administrativa, la administración se tiene que apegar en un todo, soy reiterativo, a lo que establece el ordenamiento jurídico positivo, ¿sí? Esto es básicamente la actividad reglada de la administración. No puedo dictar actos administrativos, no puedo tomar medidas de gobierno en violación a lo que establece norma jurídica ninguna, ¿sí? Yo a veces soy... claro, Alfredo pregunta hacia los reglamentos. Volvemos acá a un tema del módulo 1 de Derecho Administrativo, fuentes del derecho administrativo. Cada vez que ustedes me escuchen hablar en alguna de estos encuentros de las normas o del ordenamiento jurídico positivo del derecho administrativo o de la administración, estamos hablando de leyes nacionales o provinciales, estamos hablando de ordenanzas municipales, pero también estamos hablando de actos administrativos, porque en derecho administrativo muchas veces los decretos de un gobernador, las resoluciones de un ministro establecen procedimientos administrativos que tienen que seguirse o establecen, por ejemplo, atribuciones o reglas de competencia para los órganos administrativos, y todo esto termina siendo en definitiva derecho sustantivo o derecho positivo, ordenamiento jurídico positivo que tenemos que tener en cuenta cuando, tanto como abogados, abogadas, o funcionarios, funcionarias, o ciudadanos, debemos analizar en relación a los procedimientos administrativos. Esta primera parte de la materia claramente tiene más que ver con procedimiento y proceso administrativo, y la última parte tiene que ver con los procesos constitucionales. Así que no se asusten si me escuchan repitiendo todo el tiempo cuestiones de procedimiento administrativo. Profesor, pregunta Mónica, ¿el TP1 trata de la ley de amparo por mora en la administración? No necesariamente, Mónica. Acuérdate que yo al principio les dije, la pregunta es sumamente amplia, ¿sí? La idea es, para esto me tengo que apurar mucho, la idea es cerrar esta clase con alguna breve referencia a la ley de amparo. Es muy poco lo que les voy a decir porque tanto la ley de amparo de Córdoba, la que quieran ver, como la nacional, son sumamente claras, son cortas,
legitimación activa, legitimación pasiva y proceso son clarísimos, son muy cortas y muy fáciles de comprender, pero no necesariamente. Vuelvo a repetir esto. Ustedes van a tener que elegir entre distintos procesos judiciales que se pueden activar, y si lo fundamentan correctamente, hay más de una respuesta posible. La respuesta va a ser considerada por mí como correcta. Y si veo que ha habido algún problema de comprensión, no va a ser enteramente considerada como correcta, pero tampoco va a tener el 0 puntos de una respuesta incorrecta, ¿sí? Eso lo van a tener que analizar después de haber visto. Básicamente hay dos acciones posibles. Yo no les puedo decir cuáles son, pero cuando terminen de leer el módulo van a ver que hay dos vías posibles, porque van a haber estudiado solamente dos vías posibles en este módulo. Es bastante claro cuál de las dos es la más conveniente, pero bueno, si se equivocan y en esa equivocación yo de todas formas veo que han entendido bien, por ejemplo, en este caso el tema amparo va a ser evaluado en ese sentido. Pero en el caso del amparo por mora, cuando les explique a qué apunta el amparo por mora, se van a dar cuenta que no es precisamente el instituto o la garantía a través de la cual puedo resguardar ese derecho que está siendo conculcado a los jubilados. La pregunta 3 dice: ¿en qué casos procede el amparo por mora de la administración? Sí, Erika, pero la pregunta 3 no se sigue necesariamente de la pregunta 1, porque si no la pregunta 3 le estaría dando la respuesta de la pregunta 1. En la ley provincial hay un artículo que les da esa respuesta, ¿sí? Ahora lo vamos a hablar. Pero vamos, me interesa terminar, desarrollarles en 5 minutos lo que es la ley 7182 del proceso administrativo. Veo que están todos ahí y les agradezco mucho, y veo que están muy activamente interactuando. Eso me encanta y también me da fuerza para ser más proactivo con ustedes. Pero bueno, no quiero sacarles más de una hora, así que esto sí, porque además este tema, chicos y chicas, para el EFIP 2, que puedan tomar lo que es el subeje temático 2 de esos 5 subejes de la materia y darse cuenta que es una pavada de fácil, les va a ahorrar muchísimo a la hora de estudiar esa materia. Ley 7182 de Córdoba, proceso contencioso administrativo. Hemos agotado el procedimiento, la vía administrativa, o bien porque se ha dictado un acto administrativo que ha quedado firme, o bien porque el silencio de la administración me habilita a mí, de acuerdo a la ley 6658, a considerarme por rechazado en mi petición a la administración, y cumplido el plazo de ley, se encuentra agotada la vía administrativa, lo cual me habilita a ejercer la acción judicial, ¿sí? A los que no son de Córdoba, ¿por qué es importante que estudien la ley 7182? La universidad no lo pone en el programa de esta materia porque la universidad tiene su sede principal en Córdoba. Ya a esta altura es una universidad, o es la única universidad federal, sino porque la ley 7182 ha introducido conceptos que se han adelantado, digamos. Ha sido la primera normativa a nivel país que ha incorporado desarrollos de la jurisprudencia y de la doctrina, y que ha modificado un texto de proceso judicial. A tal punto, el resto de la legislación está trazada que observen que para el Fuero Contencioso Administrativo Federal utilizamos una ley de procedimiento administrativo. Y yo les estuve explicando por media hora que el procedimiento administrativo es algo distinto al proceso administrativo. La ley 19.549 es un entramado complejo y de mala técnica legislativa. En esto estoy bastante de acuerdo, no es una apreciación subjetiva mía. Es un bodoque legislativo que mezcla cuestiones de procedimiento y cuestiones de proceso. Entonces, los conceptos, no la ley, pero los conceptos que nos interesa que incorporen ustedes del proceso contencioso administrativo de Córdoba, que son los que voy a desarrollar ahora yo a nivel conceptual, les van a servir
a los que se encuentran en cualquier otra provincia o en cualquier otra jurisdicción, así incluimos a Cava, les va a servir para aplicar en un juicio contencioso administrativo a nivel federal, ¿sí? Vamos a dejar de lado la acción de lesividad. En la ley 7182 ustedes tienen contempladas 3 acciones posibles: la acción de plena jurisdicción, la acción de lesividad, la acción de ilegitimidad y la acción de lesividad. Vamos a dejar la acción de lesividad porque es muy sencilla. El legitimado activo para interponer, además es muy local, ¿sí? Es muy local. Véanlo porque puede haber alguna pregunta dando vuelta en el sistema CUI, por lo tanto en los parciales, pero básicamente el legitimado activo para interponer esa acción es el fiscal de Estado del gobierno de la provincia de Córdoba. El objeto es un acto administrativo que ya ha sido dictado por la administración y que ya ha comenzado a producir efectos, y el interés que tiene el fiscal de Estado y por lo tanto el gobierno de Córdoba al interponer esta acción es anular ese acto administrativo que ya ha comenzado a producir efectos. Es muy sencilla. Hay algunas cuestiones para agregar a eso. Léanlo, o de Derecho Administrativo 2 de Ábalos, Guteler, Massimino, o de Orgaz y Villafañe, y la parte correspondiente del Canvas, y cualquier duda que les quede me la escriben por el mensajero. Nos vamos a centrar en la principal disquisición que hay que hacer, que es la acción de plena jurisdicción y la acción de ilegitimidad. Y acá de nuevo hay que volver al libro de Derecho Administrativo 1, que lo tienen en la biblioteca digital del siglo XXI. O sea, todos tienen el libro de Derecho Administrativo 1 de Ábalos, Guteler y Massimino disponible. También está en PDF disponible en internet. O vuelven al Canvas de Derecho Administrativo 1 y repasamos 2 conceptos fundamentales: derecho subjetivo e interés legítimo, ¿sí? De nuevo acá, pongámonos en modalidad metodológica, cuadro sinóptico, ¿sí? Plena jurisdicción y legitimidad. ¿Qué tiene que verse afectado para interponer una acción de plena jurisdicción? Un derecho subjetivo. ¿Qué tiene que verse afectado? Esa sería la entrada lateral del cuadro sinóptico. Para interponer una acción de legitimidad, un interés legítimo. La acción de plena jurisdicción solamente puede interponerse cuando el legitimado activo, que es una persona físico-jurídica, ha visto o considera que se encuentra afectado un derecho subjetivo. Solamente puede interponerse una acción de ilegitimidad cuando lo que se considera afectado es un interés legítimo. Y voy a hacer un brevísimo repaso de qué es derecho subjetivo y de qué es interés legítimo. Hay derecho subjetivo cuando yo como ciudadano tengo la atribución de exigirle a la administración que realice una determinada prestación de la cual yo soy acreedor, ¿sí? Fíjense cómo utilizamos términos de derecho privado, de obligaciones. Yo soy acreedor de una prestación que tiene que realizar la administración pública, y como titular del derecho subjetivo tengo la atribución de exigirle a la administración que realice esa prestación de la cual yo soy acreedor, ¿sí? Esta prestación puede consistir en un hacer, en una acción o en una omisión, ¿sí? Que haga o que no haga algo a lo que está obligada la administración, y que tiene que ver concretamente con una cuestión de contenido patrimonial, ¿sí? Por eso decimos que el derecho subjetivo integra el patrimonio de su titular y que es de contenido patrimonial. Ejemplo, me presento como persona jurídica a una licitación y la pierdo, y la gano, perdón. Me presento a una licitación y la gano, porque hice la mejor oferta, la más conveniente para la administración. Y cuando firmo el contrato administrativo con la administración, llegada la fecha en la cual tengo que comenzar a ejecutar la obra, por ejemplo, para la cual he licitado, la administración no cumple con aquellas prestaciones que se había comprometido a realizar. Por ejemplo, no me entrega una determinada maquinaria que posee y que por contrato me tiene que entregar, entonces yo no puedo comenzar a realizar la obra. Me está afectando patrimonialmente,
tengo derecho a exigirle a la administración que realice la prestación de entregar una determinada maquinaria, en este caso un bien mueble registral, y soy yo la única persona jurídica en ese caso que puede exigir esa prestación. ¿Sí? Un ejemplo con una persona física. Vamos al ejemplo de la vereda rota. Supongamos que el gobierno provincial está, de cualquier provincia o de la ciudad de Buenos Aires, está realizando una obra en una calle. Esa obra estaba prevista para comenzar y concluir en 2 semanas y se ha prorrogado por 4 meses. Yo soy dueño de un bar que está en esa cuadra y no he tenido un solo cliente en 4 meses. Claramente estoy viendo afectado, está viéndose afectada una cuestión patrimonial, estoy teniendo una afectación económica. La administración se ha extendido en los plazos previstos para la realización de esa obra, o sea que el bien común, el bien colectivo, el bien público, para el cual esa obra, o en virtud del cual esa obra está siendo realizada, también se está viendo afectado. Hay una cuestión de contenido patrimonial. Soy titular de un derecho subjetivo, puedo interponer, habiendo agotado la vía administrativa, una acción de plena jurisdicción contra la administración pública, ¿sí? Me parece que estoy tratando de ser claro con los ejemplos para que ustedes después cuando leen el texto, pero ni en el texto de los libros de bibliografía básica o de Butelera, Bolos y Massimino, ni en el Canvas van a encontrar el concepto de derecho subjetivo ni de interés legítimo, porque ya lo hemos visto en la materia anterior y consideramos que ustedes manejan ese tema. ¿Qué es un interés legítimo? Es el interés, valga la redundancia, que una persona o grupo de personas determinado con determinadas características en común tiene en que la administración pública no se aparte del ordenamiento jurídico vigente al ejercer la función administrativa, ¿sí? Por regla, existe un grupo que tiene características en común y que está interesada en lo mismo, en que la administración pública no se aparte de ese interés legítimo. No sea parte, perdón, del ordenamiento jurídico vigente al ejercer la función administrativa. En el ejemplo de la licitación, me gusta a mí usarlo, ¿por qué? Porque los titulares de ese interés legítimo a que la administración no sea parte del derecho vigente son todos aquellos que se hayan presentado a la licitación y que están interesados en que la administración cumpla con el procedimiento licitatorio que está regulado jurídicamente, para que de esa forma quien sea seleccionado como adjudicatario de esa obra que se licitaba sea efectivamente quien haya realizado la mejor oferta, la oferta más conveniente para la administración. Después vemos lo que pasa cuando en cuestiones de contratación pública no se selecciona la oferta más conveniente para la administración. El interés colectivo, el interés legítimo de la sociedad toda en que la administración, no estoy haciendo ningún paralelismo con cuestiones de la actualidad política, ¿no es cierto? Estoy hablando en abstracto. Es fácilmente traspolable a que a todos como ciudadanos, ¿sí?, nos conviene que la administración seleccione aquella oferta más conveniente. ¿Por qué? Porque de esa manera el gasto va a ser menor y la obra va a ser realizada correctamente. Entonces, en ese ejemplo que yo les doy, todos estamos interesados y todos como sociedad tenemos un interés legítimo, pero en particular, con diferentes características entre ellos, esos adjudicatarios tienen el mismo interés legítimo a que el procedimiento licitatorio se realice en cumplimiento o en apego a lo que establece la norma jurídica, ¿sí? Que la oferta se realice el día para el cual ha sido publicada, que los sobres se abran de manera transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, solamente el titular de un derecho subjetivo puede interponer una acción de plena jurisdicción, solamente el titular o los titulares, el colectivo titular de un interés legítimo puede interponer una acción de ilegitimidad, ¿sí? Primera diferencia, plena jurisdicción y legitimidad.
Segunda diferencia. Nadie es que no, está bien. Segunda diferencia. ¿Cuál es el rol del fiscal de cámara? ¿Sí? Van a leer después de qué se trata, quién es, o mejor dicho, qué rol procesal cumple el fiscal de cámara. Pero, ¿cuál es la función del fiscal de cámara en el caso de la plena jurisdicción? Tiene que realizar, cuando yo interpongo, presento la acción de plena jurisdicción, el fiscal de cámara realiza el examen que tiene que ver con la habilitación de instancia. Es decir, un examen formal, ya que va a verificar si se ha agotado la vía administrativa, y un examen sustancial, que tiene que ver con verificar si aquello que yo digo que he visto afectado es efectivamente un derecho subjetivo. Si yo interpongo una acción de plena jurisdicción, pero de los hechos que relato surge, por ejemplo, el caso los de quienes se presentan como oferentes en la licitación, y el fiscal de cámara se da cuenta que hay un interés legítimo afectado, me va a rechazar, no me va a habilitar la instancia porque no hay un derecho subjetivo afectado, entonces no es la acción de plena jurisdicción la vía correspondiente, la vía judicial correspondiente, va a ser la de ilegitimidad. En el caso de la acción de ilegitimidad, ¿cómo? De la explicación que yo les di recién surge que toda la sociedad está interesada en el resultado de ese litigio, ¿sí? Acuérdense del ejemplo de la licitación pública. El fiscal de cámara no va a haber acotado su rol a la realización de la habilitación de instancia, que también la va a realizar, sino que también va a actuar como parte. Puede... Oh,
You are currently the only person in this conference.